Damas y caballeros, Donald Trump ha regresado porque, claro, el mundo no tenía suficientes problemas ya como para que este señor regresara a la Casa Blanca. Vamos a hacer un recuento breve. Hambrunas, sequías, guerras, chorros de premios para la cochinada de película de Emilia Pérez. Hasta me duele la pinche vulva nada más de acordarme de ti. No mames, qué asco. Y ahora la vuelta al poder de El Trompetas, en lo que sin duda será un cataclismo para nosotros. Lo peor que le pudo haber pasado a México, por lo menos hasta que saquen Emilia Pérez 2. De esta manera, el republicano hará que nuestro país se enfrente a tres frentes con migración, seguridad y economía, puesto que además también pondrá a prueba la gobernabilidad y la fuerza de nuestros paisanos del otro lado de la frontera, porque agárrense, México va a ser parte de esta fiesta trinacional entre Estados Unidos, Canadá y nuestro país, a lo que ustedes estarán preguntando. Entonces, por lo menos nos invitaron a la fiesta y yo te diré sí. Seremos la piñata. En este video vamos a averiguar si realmente nos van a regresar a nuestros países, si nuestra moneda se va a devaluar como la de Venezuela, si Donald Trump ahora sí va en serio, pero principalmente con respecto al presidente de los Estados Unidos. ¿Somos sus tontos o no? Sí. No, señores. No. Arrancamos con el aspecto económico. El impacto que va a tener Donald Trump dentro de nuestro país en este rubro va a ser todavía sus efectos más devastadores que un séptimo shot de Smirnoff de tamarito. Pero lo primero que hay que considerar es la cantidad de mexicanas y mexicanos que hay del otro lado de la frontera, situándose la cifra en poco más de 40 millones de personas en los Estados Unidos, mexicanas por supuesto, de entre los cuales entre el 11 y el 13 millones no tienen el documento de residencia permanente, o como le decimos en México, no han podido ligarse todavía a una güerilla. Pero paisa, está bien fácil, nomás de yepa en las fiestas y solistas se te acercan, ¿qué te contaré yo? Y a pesar de que muchas personas puedan llegar a ver a la comunidad mexicana migrante como algo muy lejano o como algo que no tiene nada que ver con el México que hay de este lado de la frontera, déjenme decirles que su impacto sí tiene una gran relevancia en la vida que vivimos dentro de territorio nacional. Para empezar, por la cantidad de remesas que envían año con año, que han superado incluso los ingresos que recibe el país en materia de petróleo o en materia también de turismo. La cantidad de remesas, al igual que mi deuda con Liverpool, crece cada mes y en este caso cada año. Liverpool, nomás saqué 2 playeras del Madrid y me andas cobrando en la madrugada. Eso no es muy parte de mi vida, que digamos. Y a ver, dentro de otros factores de este primer punto, el económico, nuestra economía se vio tocada apenas ganó Donald Trump las elecciones. Puesto si nos paramos en el año 2024, este discurso del superpeso duró menos que el pez que te vendían en la feria, ya que si comparamos, por ejemplo, mayo del 2024, nos vamos a encontrar un peso fuerte con respecto al dólar, que estaba en los 17 pesos el dólar, pegándole ahora sí ya a los 16. Sin embargo, si nos remitimos a noviembre del año pasado, 2024, que fue las elecciones gringas más o menos, pues resulta que este peso ya andaba en los 20 varos, dándole más o menos ahí el llegue a los 21. Después de eso, evidentemente, el peso logró estabilizarse entre los 18 y 19. Sin embargo, hoy que estamos grabando, a tan solo unas horas de que Trump haya tomado protesta como presidente de los Estados Unidos, el precio nuevamente subió a 20 y contando. Seguramente va a rebasar en esta ocasión, ahora sí, los 21 pesos el dólar. Y por otro lado, por si algo más le faltara a la economía mexicana, viene el tema de los aranceles. Esta amenaza que Donald Trump ha afirmado hará ahora en su toma de protesta, la cual va de la siguiente manera. México, si es que no quiere padecer de los aranceles con los Estados Unidos, va a tener que cumplir con 2 condiciones. La primera de ellas es abandonar cualquier tipo de sociedad económica con el Estado, con la República de China, eso limitando nuestra expansión de economía para nuestro país. Y en segundo lugar, por supuesto, atender el tema del crimen organizado o atenernos a las consecuencias por más sanciones económicas. Y es precisamente ese tema, el de la seguridad, el segundo aspecto a considerar de la llegada del huracán Trump. Ahora, en cuanto a seguridad, la cosa pinta todavía más feo que Frida Kahlo, ¿no es cierto? Bueno, sí es cierto, la verdad, pinta un poquito feo. Pero a ver, desde la campaña, tanto Donald Trump
presidente, como su vicepresidente J.D. Vance, como Marco Rubio, su secretario de Estado, como Pam Bondi, su fiscal general, se han pronunciado a favor de catalogar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Y para quienes piensen que esto no va a suceder, porque el siguiente paso es intervenir en nuestro territorio para combatir a estas organizaciones terroristas, nos quiere poner como embajador a un exmilitar, a Ronald Johnson. Mire, con cifras en mano, tal vez le es un poquito más fácil entender esta situación o el por qué de los Estados Unidos quieren esta situación. Luego del atentado de las Torres Gemelas en el 2001, estos tuvieron un saldo de al final 3,000 decesos para los estadounidenses. Esos 3,000 decesos justificaron una operación militar en Medio Oriente luego de catalogar como terrorista precisamente a la organización de Al-Qaeda. 3,000 decesos, quédese con ese dato. Ahora, al año, en promedio, están muriendo 120,000 americanos por temas relacionados al abuso del fentanilo. 120,000 al año. Esto significa 40 Torres Gemelas al año. Y todavía me dicen que no es un poco justificable por parte de ellos, porque, a ver, hay que decirlo, en quienes estamos en territorio nacional realmente sabemos que sí hay actos de los cárteles mexicanos que por supuesto son temas que pueden ser considerados como de organizaciones terroristas. No me tengo que ir muy lejos. Los peores actos de crueldad en contra de nuestra sociedad, el lanzamiento de artefactos explosivos desde aviones sin identificar, coches, bomba, raptos masivos. ¿No estamos bajo el control de organizaciones que operan como terroristas? Por supuesto que sí. Además de que ya había un presidente, porque esto ya se hizo oficial. Las organizaciones criminales, los cárteles dentro de México van a ser considerados como organizaciones terroristas. Ya había habido un precedente en la revista Rolling Stone, la cual filtró que se llevaría a cabo en México una intervención suave. Ese fue el término que se empleó. Pero a ver, esto no significa que vayamos a ver soldados marchando dentro de las calles de la Ciudad de México, sino más bien que podemos recibir los bombazos por parte de drones como los que usa Elon Musk. Esta operación ya fue en la parte final realizada dentro de la operación estadounidense en Afganistán, y estos drones, a través de la empresa Starlink, repito, de Elon Musk, ya se probaron dentro de la guerra de Rusia y Ucrania, por lo que pudiera ser que este sea la intervención suave de la que tantos hablan. Y con respecto a si hay intervención o no hay intervención, se ha generado un gran debate acerca si esto es positivo o negativo para nuestro país, y aquí cabe hacer un paréntesis breve. Todas y todos queremos la paz para ambos países, todavía más de lo que yo quiero hacer una intervención suave en los aposentos de Belinda Mailova. Pero para ello hay que considerar unas cuestiones antes. La discusión, les comentaba, se centra entre quienes quieren que Estados Unidos intervenga para combatir a los cárteles en México y quienes no, por cuestiones de soberanía nacional, a lo cual nosotros tenemos 3 puntos importantes. El primero de ellos es en contra de esta intervención, por supuesto, y es que, a ver, no nos hagamos pato. A nadie le gusta que nos vengan a enmendar la plana y que vengan a hacer la tarea que no queremos hacer. Además de que, por supuesto, sí sería una humillación y un flagelo hacia principios tan básicos de nuestra nación como la soberanía nacional. Segundo punto, por otro lado, no podemos evitar pensar tampoco que México no puede o no quiere, a lo largo de su historia, sin importar el partido que sea, hacerse cargo del tema del combate al crimen organizado. A ver, ya probamos la estrategia de hacernos güeyes, ya probamos la estrategia de la guerra contra el narco, ya probamos la estrategia de hacernos todavía más güeyes, y también probamos la estrategia de los abrazos no balazos. ¿Y qué creen? Ninguna de estas estrategias ha funcionado. Por el contrario, cada sexenio suben los índices delictivos en nuestro país. Así que para quien piense que este es un cambio que depende únicamente por parte de México, está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque punto 3, si queremos que Estados Unidos tenga que ver con el combate al narcotráfico dentro de nuestro país, pero no porque sea buena onda, sino porque tienen el otro 50% de la culpa, porque acá se construye la merch y también se trafica. Sin embargo, en Estados Unidos ahí se consume, tan simple como la ley de oferta y demanda. Además, ¿ustedes creen que a lo largo de 3,000 kilómetros de frontera que compartimos, Estados Unidos no tiene idea de por dónde cruza, por dónde pasa esta mercancía ilegal? Por favor, tienen gente involucrada todavía más que en México en algunos aspectos. Sin embargo, hay un factor que poco
pocas personas están viendo y que podría escalar el asunto a niveles de tensión inimaginables. Pero para esto tenemos que especular un poquito. Si Estados Unidos se atreve a una invasión formal en contra de nuestro país, bajo el papel, México sería la víctima. Sin embargo, hay dos factores puntuales que la gente no está viendo en ese escenario. El primero es que México evidentemente no tiene la capacidad para responderle a los Estados Unidos, pero sí para buscar ayuda en el extranjero. Y potencias armamentísticas, aparte de los Estados Unidos, nada más hay dos: Rusia y China. Yo quiero ver si Donald Trump es capaz de arriesgarse a que Rusia o China tengan que ver con cuestiones militares dentro de su país vecino. Yo no creo. Y segundo, ya les dijimos en el bloque pasado, hay 40 millones de mexicanas y mexicanos dentro de los Estados Unidos, que podrían radicalizarse en protestas en contra de Donald Trump. Por lo que en el papel seríamos la víctima, ok, pero en la realidad, quien considere que México es una presa fácil no tiene idea de lo que habla. Por último, pero no menos importante, cerramos con el tema migratorio, puesto que atender este asunto fue una de las principales banderas del republicano a lo largo de su campaña presidencial, además de un compromiso vital y muy fuerte al parecer en los Estados Unidos por parte de su grupo político. De hecho, uno de los lemas en este sentido era deportaciones masivas ahora. El encargado de esta tarea será Thomas Homan, a quien de hecho denominaron o le pusieron como el zar de la frontera. Imagínense nada más. ¿Cuál es la pretensión de este bello señor? Pues nada más y nada menos que la repatriación de aproximadamente 10 millones de personas al año. 10 millones de personas al año. ¿Y saben qué es lo peor? Que ni siquiera necesitan enviarnos 10 millones. Con que nos manden medio millón o 1 millón, nos estarían desestabilizando brutalmente. Para que usted lo ponga en consideración respecto a algo que pudiera tener noción ya más o menos, 10 millones es como si pusieran la mitad de la Ciudad de México dentro de nuestra frontera. ¿Se imaginan la cantidad de bolillos para el susto que necesitaríamos conseguir? Además, ¿a dónde irán estas personas repatriadas? Puesto que la presidenta Claudia Sheinbaum ha mencionado que todo está bien, que todo está de maravilla. Sin embargo, no se ha dado cuenta o no quiere darse cuenta que estas personas regresarían pues precisamente a los cruces fronterizos como el de Reynosa o como también el de Tijuana, que de por sí ya parecen centrales camioneras. Imagínense con la cantidad de gente que van a recibir. La presidenta y su gobierno tienen que hacerse cargo de una cantidad industrial de personas que van a regresar sin oportunidades de empleo, sin un solo peso y también directo a la frontera, repito. Su principal responsabilidad será apoyarlos en este ingreso, además de ver que lleguen con bien a sus ciudades y comunidades de origen, puesto que estando precisamente en el cruce fronterizo son un blanco ideal y perfecto para el crimen organizado. La situación empeora si consideramos la actitud bastante sobrada, bastante mamila, por decirlo menos, por parte de Marcelo Ebrard y de Juan Ramón de la Fuente, secretario de Economía y canciller de la República, respectivamente. Puesto que, a ver, nada más vea las últimas entrevistas que les han hecho. Los dos hablan como si estuvieran muy dueños de la situación cuando no tienen idea de la que les espera. Bueno, Marcelo Ebrard sí, porque a él ya lo han entrevistado y él muy soberbio dice que él ya sabe cómo tratar con Donald Trump, se acuerda mucho de él porque ya lo vivió. Y sí, secretario, Donald Trump se acuerda mucho de usted. Cada que puede lo presume como secretario, el mexicano, el funcionario que nunca había visto doblarse tan rápido. Así es como tiene recuerdo por parte del nuevo presidente de los Estados Unidos. Y a todo esto, la situación se sigue complicando por una cuestión que no habíamos considerado. Thomas Homan ya había avisado que las primeras deportaciones serían, sí, para los migrantes indocumentados que estuvieran agarrando, pero también a los migrantes o personas de origen mexicano que tuvieran órdenes de aprehensión en los Estados Unidos o que incluso ya estuvieran purgando sus penas. ¿A dónde nos los van a regresar? ¿Bajo qué estatus? ¿Van a estar libres acá en México? ¿A qué cárcel se van a ir? Hasta el momento, la presidenta Claudia Sheinbaum y su gabinete no han hecho comentarios al respecto, además de otra. La última, ya nomás para cerrar, Donald Trump ha afirmado que regresa el programa Stay in Mexico, que pone a nuestro país como tercer país seguro, es decir, todas las personas que quieran ingresar a los Estados Unidos en lo que les deciden su estatus y su ingreso a la Unión Americana, tienen que esperar dentro de nuestro territorio nacional, dejando a nuestro gobierno en la indefensión total para atender, repito, a la cantidad industrial de gente que va a haber, sobre todo en la frontera norte. Y que muy seguramente, de nosotros se acuerda, va a terminar con que México cierre su frontera sur. Cerramos con este último mensaje.
El día que pocos querían que llegara, finalmente llegó. El huracán Trump tocó costas mexicanas. El daño ya está hecho y únicamente resta esperar vivir las consecuencias. Quienes piensen que Donald Trump y su regreso a la Casa Blanca únicamente representará un cambio en la política nacional de los Estados Unidos, binacional con México, trinacional con Canadá, en lo que respecta a Norteamérica, no tienen idea de lo que se viene. La vuelta al poder del republicano implica un cambio en el orden mundial, un nuevo statu quo, una nueva forma de hacer política, un reacomodo geopolítico. De nosotros se va a acordar. Y con respecto a México, que principalmente es el tema que más nos interesa, es el momento de unirnos. Es el momento de dejarnos de estupideces de pueblo bueno y de traidores a la patria, de chairos o fifís. Un pueblo dividido siempre es más fácil de conquistar. Y desde aquí les anticipamos algo. Vienen por nosotros. De nosotros se acuerdan. Pero en ambos lados de la frontera van a cazar y a caer mexicanos. ¿Alguna vez fueron más los Estados Unidos mexicanos que los Estados Unidos de América? De nosotros depende quitarnos de ideologías trasnochadas y fanatismos políticos que a ningún lugar nos llevan y de asumir nuestro lugar en la historia, o ya de plano, terminar de someternos al punto en la historia en el que estamos viviendo. De nosotros depende y desde este espacio les estaremos reportando de la A a la Z todo lo que se viene con respecto a este tema. Yo soy Max Corrales.